En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy yo personalmente quiero darle gracias a Dios doblemente por la vida de mi esposa, que hoy es su cumpleaños, ¿no? Hoy cumpleaños. Y le doy gracias al Señor por haberme dado una compañera, ¿no?, con quien comparto la vida, ¿no? Y a mis hijas, fruto de mi amor con mi esposa, ¿no?, o fruto de nuestro amor. Bien, hermanos, voy a dar gracias a Dios, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué tanto nosotros somos misericordiosos, aplicamos la misericordia? ¿Qué tanto actuamos con misericordia al dolor, al sufrimiento del hermano, de la hermana? ¿Estamos dispuestos a servir, a ponernos al servicio, a ayudarnos entre nosotros, o cómo estamos actuando? Vayamos al texto de esta mañana, que está tomada de Lucas, capítulo 10, 25 al 37. En aquel tiempo, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en él? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, y al prójimo como a ti mismo. Le respondió él para ponerlo a prueba y le dijo: ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó en el camino con unos ladrones y lo asaltaron. Dejándolo medio desnudo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo hizo el levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que bajaba por el camino llegó donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo curó y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo y al regreso te pagaré. ¿Quién? Jesús preguntó: ¿quién de los tres te parece que fue prójimo? Él le contestó: el que actuó con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, encontramos en el texto a Jesús explicando, anunciando el reino, y en el lugar había había un fariseo que le pregunta a Jesús, dice, ¿no? Es una palabra muy conocida y muy trabajada por el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para llegar al reino, para heredar la vida eterna? Preguntémonos, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna hoy nosotros? Jesús nos dirá lo mismo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los mandamientos? Y le podemos decir también:
amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, y al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y habremos respondido bien. Pero de repente también estamos en duda o queremos poner peros para no cumplir la ley y nos preguntamos quién es nuestro prójimo. ¿Cómo? Se pregunta este fariseo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Hoy día también a veces no sabemos quién es nuestro prójimo, quién es el prójimo. Pareciera que el prójimo es el que está al lado nuestro, cerca de nosotros, ¿no? Pero Jesús pone una parábola que también la usa el Papa Francisco en la encíclica, ¿no? En su documento Fratelli Tutti. Y dice que Jesús, que en el camino un samaritano fue asaltado por unos ladrones que lo desnudaron y lo dejaron casi muerto. Herido, tendido, casi muerto. Pasa un levita, pasa un sacerdote y no lo curan ni se acercan a él. Pero acá hay un detalle importante. ¿Qué dice la ley judía también? La ley judía no permitía que un hombre sano, un hombre puro, se acercara a un enfermo porque se contaminaba. Y al contaminarse tenía que ir al templo a hacer su sacrificio para quedar limpio. Es importante que dice la ley, ¿no? La ley dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, pero también la ley dice, o también la ley de los judíos decía que no había que acercarse al enfermo, al leproso, no había que contaminarse, la ley de la pureza. Por eso estos levitas pasan de largo, por cumplir su ley. Sin embargo, pasa un samaritano, que también cree en Dios, pero de otra manera, en otro sentido, y se apiada y se acerca y cura a este leproso. Lo cura. Lo lleva a un hospedaje, lo cuida, y al día siguiente dice el texto que mete la mano al bolsillo y deja 2 monedas al responsable del hospedaje y le pide que lo cuide hasta que regrese. Y lo que haya gastado además se lo pagará cuando él vuelva. ¿Quién hizo de prójimo la pregunta? Él responde correctamente el que actuó con misericordia. Aquí está el detalle hoy para nosotros, hermanos. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es hoy día el prójimo? La viuda, el huérfano, el desamparado, los pobres que han sido asaltados por el poder económico y los han sumido en la miseria, en el hambre. Ese es nuestro prójimo que vive en la miseria, en el hambre, con el que tenemos que ser solidarios, y no solamente solidarios y misericordiosos, sino involucrarnos en su problema, involucrarnos con él para darle salud, para curarlo, para sanarlo. Hoy tenemos que involucrarnos con nuestro pueblo que está sufriendo hambre, está sufriendo mucho por esa situación económica y social en la que estamos viviendo. Se está produciendo cada vez más muertes de hombres y mujeres, que viven en la miseria. En el país se está agudizando el problema y tenemos que responder o tenemos que actuar como prójimos. De repente estamos satisfechos con ir a nuestra misa dominical, practicar nuestro rosario diario, y estamos cumpliendo el mandamiento, la ley de Dios. Pero de repente te falta comprometerte
comprometerte con el hombre caído, curarlo y involucrarte en su vida. Hay que involucrarse en el problema de los otros para construir juntos una sociedad más justa, fraterna y solidaria. A eso nos convoca el Evangelio del día de hoy, a ser misericordiosos, a tener compasión y involucrarnos, no solamente dándole una limosna, como muchas veces lo hacemos, sino curándolo, vendando sus heridas, cuidarlo, ¿m? Y meter la mano al bolsillo, ¿m? Para dejarlo en protección, en cuidado. Hermanos y hermanas, que el Dios de la vida en el que creemos nos permita entender y comprender que nuestra misión es construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria desde los caídos, desde los humildes, desde los sencillos. En esta mañana, reflexionen y preguntémonos, ¿quién es tu prójimo? Ve en tu realidad, en tu vida, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién necesita de ti? Pidámosles al Señor que nos ayude a crecer en el amor y en la fraternidad, en la compasión y en la misericordia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, que tengamos un buen día.